Aleluya. Gloria a Dios. Es el Señor. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Cuando las personas escuchan hablar de una vida bendecida o de bendiciones, lo primero que se les viene a la mente es finanzas o cosas materiales. Pero ser bendecido o vivir una vida de bendiciones es mucho más que eso. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. A Mateo capítulo 6, versículo 33. Y así nos dice la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que lo pongamos a Él primero en todo. Amén. ¿Y tú sabes por qué? Porque Él es Dios y todo le pertenece a Él. Su camino es mejor que nuestros caminos. Y cuando hacemos su voluntad o caminamos en su camino, y hacemos las cosas que a Él le agradan, eso es lo que Él bendice. Si tú quieres ser bendecido, haz las cosas a su manera. Tenemos que agradar a Dios y vivir de acuerdo a los principios de su reino. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él proveerá y nos bendecirá. En vez de estar preocupados por las cosas materiales, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y Él suplirá lo que necesitamos, porque Él lo prometió y Él es fiel. La vida de bendición o la vida bendecida es seguir a Jesús y vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Amén. Porque eso es lo que Él bendice. Pues vamos a nuestra escritura, a Mateo 6, 33, y veámosla con mucho cuidado. Lo que nos dice el Señor en su palabra. Amén. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si buscamos diariamente el reino de Dios y su justicia, Él nos bendice, Él añade, Él protege. Amén. Y lo mejor de todo, hermanos y hermanas, cuando estamos buscando al Señor, eso quiere decir que estamos en comunión con Él, en una comunión inquebrantable. Amén. Que lo queremos agradar a Él. Que nuestra vida es solo para Él. Que no hay más nada más importante en nuestra vida que solo Él y hacer su voluntad. Amén.
Entonces, ¿cómo no va a ser una vida bendecida el seguir a Él, el vivir para Él? El apóstol Pablo declara algo muy importante, que nosotros debemos recibir esa palabra del apóstol Pablo. Él declaró en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Leámoslo juntos y recibamos esa palabra del apóstol Pablo con humildad. Amén. Y esto es lo que él declaró. Veamos, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Estos de declaración del apóstol Pablo es una declaración de una persona que su vida en Cristo es más importante que todas las cosas materiales que alguien pueda obtener aquí en esta tierra. El apóstol Pablo entregó su vida al Señor. Amén. Y no podemos decir de que el apóstol Pablo no era bendecido. Y era un hombre bendecido a pesar de las persecuciones y todas las contrariedades por llevar la palabra de Dios. Si usted logra preguntar al hermano Pablo, ¿usted se considera un hombre bendecido? Le dice, yo soy bendecido. Yo le preguntaría, no, ¿y por qué, hermano Pablo? Porque yo me he entregado a Cristo, porque Cristo me ama y porque estoy viviendo, porque estoy haciendo su voluntad. Esa es una vida bendecida. Amén. Aleluya. Vamos a otra escritura, aquí en Mateo. Aleluya. Cuando los discípulos de Jesús le pidieron que le enseñara a orar. Amén. Y mire cómo nuestro Señor Jesús le comienza esta oración que le enseñó a sus discípulos. Amén. Y no hacemos esta oración en el versículo 5 de los discípulos de Jesús vinieron, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. De nuestro Señor Jesús enseñándole a sus discípulos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. A tu Padre celestial. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos,
porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Amén. Entonces, nuestro Señor conoce nuestra necesidad y nuestro querer, nuestro deseo. Amén. Entonces dice, Padre, no te preocupes ni diga tantas cosas. Tu Padre ya sabe lo que tú necesitas. Amén. Mira lo que dice aquí nuestro Señor, lo que necesita. Está hablando de deseo, lo que quiere, no, lo que necesita. Amén. Versículo, versículo 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo y también en la tierra. Hágase lo primero que le enseñan, que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial, así como en el cielo y también en la tierra. Amén. La voluntad de Dios es primero. Amén. En la vida de un creyente. Primero la voluntad de Dios. Recuerden, saben lo que necesitamos. Amén. Mucha gente, Dios le está supliendo lo que necesita, pero así están inconformes. Así no se creen bendecidos porque ellos quieren que sus deseos. Pero Dios ha prometido que Él suple nuestra necesidad y Él sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Amén. Tenemos que confiar en Él. Ser agradecido. Aleluya. Pero tenemos que, como en Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, añadir primeramente que el reino de Dios y su justicia, primeramente Dios y su voluntad. Amén. Versículo 1. Pero después que Jesús le dice a sus discípulos, enseñándole a orar, que se haga la voluntad del Padre primero. Amén. Después, ahora sí, Él dice, el pan nuestro cada día, dánoslos hoy. Amén. El pan de cada día, dánoslos hoy. Entonces, no hay necesidad de estar preocupado porque nuestro Padre Celestial sabe. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de aquí son bendecidos? Amén. Yo soy bendecido. Siempre he declarado que soy bendecido. Primeramente, soy bendecido porque he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura. Soy hijo de Dios. Y cuando me vaya de esta tierra, yo sé para dónde voy. Mi nombre está escrito en el cielo. Y eso es mucha bendición, hermanas y hermanos. Caminar con Jesús es ser bendecido. Es tener una vida bendecida. Es caminar con Jesús. Amén. Eso es tener una vida bendecida. Aleluya. Sigamos. Entonces, mire lo que nuestro Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Amén. Que primero es Dios, que primero hay que hacer la voluntad de Dios. Esa es una vida bendecida. El hombre y la mujer que está ocupado en las cosas del reino, hace la voluntad de Dios. Amén. Y que Dios pone primero, que pone a Dios primero en todo, porque Él es el que nos da el poder y la sabiduría para hacer las cosas. Amén. Persona que dice, yo me gano mi plata con el sudor de mi frente. Ok, sí, pero ¿quién te da la salud? ¿Quién te permitió levantarte en el día de hoy y hacer lo que tú haces? No es Dios. Amén. Es Dios que te ha dado ese poder para que tú te puedas levantar en el día de hoy y haga lo que está haciendo.
Amén. Él es el que me ha dado el poder hoy para poder compartir esta palabra con usted. Entonces, ¿cómo no voy a decir que soy bendecido? Amén. Aleluya. Déjeme decirle de nuevo, hermanos y hermanas, la vida bendecida es seguir a Jesús y vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Amén. Jesús, el mismo Jesús dijo que Él no vino aquí a la tierra a hacer su voluntad, pero la voluntad del Padre que lo envió. Amén. Si tú estás haciendo eso, tú eres una persona bendecida. Si tú has nacido de nuevo, eres bendecido. Te continúa en esa vida de bendición. ¿Cómo continuamos en esa vida de bendición? Haciendo la voluntad de Dios, recibiendo su palabra, guardando su palabra. Amén. Aleluya, agradándole a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Con la fe. Amén. Con la fe agradamos a Dios. Amén. El hombre y la mujer que ama a Dios siempre le agrada y es una persona bendecida. Nosotros los hijos de Dios somos bendecidos, hermanos y hermanas, porque no tiene tus deseos, no quiere decir que no eres bendecido. Si has nacido de nuevo, tú eres bendecido, tú eres bendecida. Continúa viviendo en esa vida bendecida, en esa vida de bendición. Amén. Vayamos al Salmo, al capítulo, al Salmo capítulo 1, gloria a Dios. Damos la palabra de Dios, hermanos y hermanas, junto le damos la palabra de Dios, santa palabra de Dios. Comencemos en el versículo 1, Salmos capítulo 1, versículo 1. Amén. Bienaventurado, quiere decir bendecido, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿A quién le recibe tu consejo? Tú sigues los consejos de Dios, los consejos de este mundo. ¿Ah? ¿A quién? ¿Cuál es el consejo que recibes tú? Aleluya. Comenzar del versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuáles son los escarnecedores? Los que desprecian la palabra de Dios. Si tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios, tú no tienes nada que ver con los escarnecedores y con los malos. Para los malos tú les llevas el evangelio para que se arrepientan y sean salvos. Amén. Aleluya. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová, en los consejos de Dios, en la palabra de Dios que está establecida en los cielos, tenemos que establecerla en nuestros corazones. Aleluya. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Si tú estás meditando en la palabra de Dios día y noche, tú eres bendecido, tú eres bendecida. Amén. ¿Para qué necesitamos la palabra de Dios? Para vivir conforme, para hablar conforme, para que hablar conforme. Amén. Aleluya. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aleluya. De agua, diría yo, de aguas vivas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y una persona fructífera, una persona bendecida, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo que hace prosperará. Amén. Aleluya. Todo. Aquí
dice, todo el que se deleita en la palabra de Dios, hace la voluntad de Dios, sigue los consejos de Dios, es un hombre bendecido, una mujer bendecida. Aleluya. Jesús dijo, si me amo, guarda mi palabra. Aleluya. Y como termina aquí el versículo 7, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y por lo que hace, pues quedará. Eso es bendecido. Amén. Entonces, sigamos los consejos de Dios, sigamos su palabra, guardémosla. Amén. Vivamos conforme a la palabra de Dios. Ahí es donde están las bendiciones, hermanos y hermanas. Haciendo la voluntad de Dios, guardando su palabra. A veces las personas, estoy hablando de cristianos, están haciendo mucho esfuerzo, haciendo esto, haciendo lo otro. Y que para ser bendecido, ¿qué sucede? Terminan cansados. Que no le da tiempo para estudiar la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios, porque están preocupados con muchas cosas, cómo tener esto, cómo tener lo otro, que se olvida de aprovechar lo que le ha dado el Señor, le ha dado la vida, le ha dado oportunidad para que le sirva. Estás preocupado con muchas cosas, que no se goza de la vida, esa nueva vida que el Señor le ha dado, y mantienen renegando que por qué los otros tienen esto y lo otro y yo no los tienen. Están poniendo sus ojos en lugares equivocados. Tenemos que poner nuestra vista en Jesús. Él es consumidor de nuestra fe. En Él es que tenemos que tener el tesoro. Él nos dice que no nos preocupemos por nada, sino que primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que pide el Señor a nosotros. No que andemos por ahí preocupados, cansándonos, perdiendo el gozo que el Señor nos ha dado por ser hijos e hijas de Él. No te dejes quitar ese gozo. El Señor ya te dio la salvación. Por estar preocupada por muchas cosas. Búscalo a Él. Medita en su palabra. Vive su palabra. Ama su palabra. Deleítate en su palabra. Amén. Tienes que encontrar el deleite en la palabra de Dios. Muchas personas que me dicen, hermano, no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque soy una persona muy ocupada. Hermano, yo le digo, busque un tiempo para buscar al Señor, para estar en comunión con Él. Quiere estar en comunión contigo. Quiere que te goces en Él. El mundo te da alegría. La alegría del mundo es pasajera, pero el gozo que viene del Señor es eterno. Amén. Ese gozo solo se encuentra en Él, haciendo su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Como el Señor le enseñó a su discípulo. Que hiciera la voluntad de Dios, así como está en el cielo. Que se establezca tu corazón en eso, hermano. En hacer la voluntad de Dios, en estar establecido y establecida en la voluntad de Dios. Porque si tú lo haces,
es una persona bendecida, bendecida. El que tiene muchas cosas materiales no es el más bendecido. Ya me contaste esta historia, que la leí en un libro hace mucho tiempo de un hombre de Dios que escribió esa historia, de que había un hombre rico, un hombre próspero, tenía todo el dinero que necesitaba y en su compañía había un jovencito que trabajaba como portero de ahí de esa compañía. Y ese jovencito mantenía silbando todo el día y el jefe, ese hombre rico, decía, ¿cuál es el problema con este muchachito, con este joven que mantiene silbando? Me mantiene muy contento. Y decía, yo tengo todo, pero no tengo gozo, estoy infeliz. Hasta que este hombre se atrevió a ir a hablar con el jovencito porque él se veía ese gozo en él. Y el joven le dijo, mire, yo antes no era así, pero fui a esa pequeña iglesia y le dio donde era y fui salvo ahí, fui bautizado en el Espíritu y desde ahí tengo un gozo que es indescriptible. Entonces el hombre dijo, quiero eso, y fue a esa iglesia, se sentó a la entrada de la iglesia y se predicó la palabra. Él la recibió, ese hombre la recibió, fue salvo. A los pocos días fue bautizado en el Espíritu Santo. Y desde ahí vino ese gozo indescriptible a su vida. Y se le escuchaba desde su oficina gritar, aleluya, aleluya. Lo que le quiere decir, hermanos y hermanas, de que el Señor no tiene problema que tú seas rico, que tú tengas tus cosas materiales. Pero ¿de qué sirve si no lo tienes a Él? Si no tienes comunión con Él, si no tienes intimidad con Él, si no está guardando su palabra. Fuera de Dios no hay cosa. Como le dije antes, en el mundo tú puedes tener alegría pasajera, pero eso, te digo, es pasajero. A veces en el mundo donde hay risa y alegría, al momentico vienen desgracias. Pero en el Señor hay gozo, gozo indescriptible y paz. Ese hombre encontró el gozo y la paz, no en sus cosas materiales, no en su riqueza, pero lo encontró en el Señor. Aleluya. Si tú eres una mujer de un hombre y has perdido tu gozo, recuerda dónde lo perdiste y por qué lo perdiste. No fue el Señor que te lo quitó, porque el Señor lo que da, no lo quita, no lo quita, no nos quita. Pues mira dónde perdiste el gozo, recuerda dónde y vuelve a la senda del gozo, que es hacer la voluntad de Dios, que es caminar con Él, que es tener comunión con Él. Esa es la vida bendecida, hermanos y hermanas. No te salga de su bendición, te salga de esa vida bendecida. Mantente en ella. Bienaventurado es la persona o aquellos que siguen los consejos del Señor. Déjame decirlo de otra manera. Bienaventurado o bendiciones o vida bendecida es las promesas
para aquellos que siguen los consejos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor.